Ve mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se ve. Muy bien, perfecto. Bueno, teníamos también, la semana pasada teníamos un documento ahí en el aula virtual para hacer análisis de peligro, que lo trabajamos ahí en salas. Entonces, para que, por favor, los que no lo hayan subido, por favor, cárguenlo, porque sí es importante para ir haciendo zona, ¿verdad? Que es de lo que platicábamos, que con lo que llevemos vamos a trabajar la zona. Inge, pero Pero eso fue en grupo, ¿verdad? sí, fue en grupo. La idea es que se lo compartan y que lo suban, ¿verdad? O sea, que lo suban individualmente, que se compartan lo que trabajaron y que lo suban individualmente. Aquí estoy viendo, Ok, sí, porque eh, todavía no lo he entregado. muy bien. Sí, les voy a hacer a manera de recordatorio, ¿verdad? Está pendiente Félix Alfredo, Maynor Estuardo, Braulio Estuardo, Edgar Daniel, Elmer Ariel, Juan José, José Amílcar, que son los que tengo pendientes ahí de que lo puedan entregar, es más que todo para ir armando zona, ¿verdad? Listo. Para los que puedan encender su cámara, les voy a agradecer mucho. Y bueno, arrancamos con lo que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? La semana pasada justo estábamos platicando sobre el tema de la evaluación del riesgo. Y pues platicábamos un poquito que tenía que ver con la combinación de la probabilidad y la combinación de la consecuencia, ¿sí? Gracias, Jorge. Eh, entonces, cuando nosotros hacemos esa combinación entre probabilidad y consecuencia, nosotros vamos a poder determinar un nivel de riesgo, ¿sí? Esto aplica para muchos ámbitos, ¿verdad? A nivel de negocios, a nivel de seguridad, a nivel de algún tipo de evaluación, pues normalmente las matrices de riesgo se conforman igual, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos con un enfoque en riesgo, de seguridad a salud ocupacional. Entonces, platicábamos justo, ¿verdad? Que si era improbable y teníamos una consecuencia mayor, pues podría ser significante. Y pues por ahí, déjenme por aquí, vamos a sacar el lápiz. Hablábamos de que, por ejemplo, el moderado podría ser de lo que nosotros podríamos considerar como algo tolerable, ¿verdad? Algo que nosotros podríamos vivir con él, ¿verdad? Pero fuera de eso, seguramente nos tocarán tomar algunas medidas, por ejemplo, para todo este tema de significante, ¿verdad? Donde ahí seguramente vamos a tener que hacer cierta inversión de recursos, tiempo, y lo que sería algo de lo que nosotros no podríamos, digamos, permitir dentro de la organización, sería precisamente el tema de alto, ¿verdad? Que por ahí lo vamos a marcar, ¿verdad? Vamos a ver qué me... Ahí está. Toda esta parte de acá, ¿verdad? Esta parte de acá es lo que nosotros deberíamos de buscar siempre erradicar. Entonces, existen muchas formas de hacer una matriz. Nosotros podemos elegir la que más nos guste a nivel de organización. Sin embargo, pues estas son algunas sugerencias, ¿verdad? Yo les voy a compartir a ustedes un archivo para poder hacer esto. Eh, a mí me gusta que veamos el tema conceptual y después les voy a dar un archivo Excel que para ustedes va a ser mucho más sencillo poderlo hacer, ¿verdad? Pero quisiera que hoy viéramos esto y que lo fuéramos trabajando ahí a nivel de algún par de ejercicios. Y después yo les voy a compartir un archivo que les va a permitir hacer a ustedes una matriz. Entonces, aquí vemos otra forma de evaluar, ¿verdad? Donde dice probabilidad, casi seguro, probable, posible, improbable o raro, ¿verdad? Insignificante, menor, moderado, mayor o crítico. Y pues aquí está la definición. Cuando nosotros hablamos de una consecuencia, insignificante es que no requiere tratamiento, menor, lesión menor, requiere primeros auxilios, cortes, caídas, tropezones, moderada, que son las lesiones que requieren tratamiento médico, y una lesión seria es de la que requiere tratamiento médico específico u hospitalización. Y por último, ya estamos hablando de una baja significativamente eh, digamos, con un daño potencial a la salud, una fatalidad, ¿verdad? Y en el caso de la probabilidad, que podemos ver algo como raro, ¿verdad? Que solo ocurre en circunstancias muy excepcionales, improbable, que no es probable que ocurra en el futuro dentro del proyecto, posible es que puede ocurrir,
probables que ocurra en el futuro dentro del proyecto y casi seguro que ocurra en el futuro dentro del proyecto. Algunas tablas lo que dicen es, nunca nos ha pasado, ¿sí? Nos ha pasado una vez en los últimos 5 años, 10 años, ¿verdad? Nos ha pasado en el último año, ¿verdad? Nos ha pasado constantemente o es algo de lo que todos los días nos ocurre. ¿Sí me explico? Entonces, algunos se basan en este tema a futuro y en base a una evaluación de un juicio de experto o podemos ir, si por ejemplo nosotros no tenemos esa parte, podríamos ir a ver simplemente el historial. ¿Verdad? Imagínense que estemos hablando de un tema de, vamos a ver, de un conato de incendio por un tema de descarga de estática, ¿sí? Podríamos ir a ver, miren, ¿ya ha pasado esto alguna vez? ¿Verdad? No, nunca ha pasado, entonces podríamos considerar esto como una probabilidad baja, ¿sí? Pero quizás el juicio de experto sería diferente. Tendría que ir a ver si hay dispositivos que no están a tierra y que generen, digamos, carga estática, ¿sí? Entonces, son formas diferentes de poder evaluar el tema de la probabilidad, ¿sí? Eh, por ahí, a nivel de riesgo, ¿cómo interpretamos nosotros el riesgo, verdad? Desde el más bajo, medio, alto, extremo, y si nosotros requerimos tomar o no acciones, ¿verdad? Esta parte es bien importante, ¿verdad? Si el nivel de riesgo, ¿verdad? Es bajo, ¿verdad? Es si un accidente fuera a ocurrir o hay una baja probabilidad de que resulte lesión, pues es lo que estábamos platicando. Se emprenden actividades de los controles existentes, quizás una capacitación, quizás una revisión del, de la parte administrativa. Si es medio, ¿verdad? Si un accidente fuera a ocurrir o hay cierta probabilidad que resulte alguna lesión, probablemente requerimos aplicar algunos controles adicionales. Si es un riesgo alto, ¿verdad? Que resultaría una lesión o un tratamiento médico, son necesarios controles en el lugar antes de que la actividad sea emprendida, ¿sí? O sea, sí aquí requiere un poquito más de severidad y atención. Y un riesgo extremo es un riesgo, digamos, en este caso un accidente fuera a ocurrir o resultaría en muerte o lesiones permanentes, ¿verdad? Y deben considerarse alternativas a la actividad, deben ser implementados controles significativos de riesgos, ¿sí? Ahora, aquí viene la, vamos a decir así, una de las, como dirían los gringos, las golden rules para nosotros a la hora de tomar acciones, ¿sí? ¿Cuál sería acá, digamos, la ruta a tomar? Uno, digamos, cuando yo quiero trabajar en el riesgo, es decir, en minimizar el riesgo, ¿verdad? La primera acción que yo debería de hacer es buscar la eliminación. En este caso, remover el peligro completamente del lugar de trabajo o actividad. En este caso es, imagínense que tenemos un tema ahí donde alguien se está, pues tenemos muchos reportes en clínica de gente que se está cortando, ¿verdad? Tiene cortes en manos, ¿verdad? Y cuando vamos a ver, eh, quizás ellos están haciendo una tarea de corte que podríamos eliminarla, ¿sí? Que no necesariamente la tienen que hacer, ¿sí? Ya sea cambiando el tipo de caja, cambiando la operación, cambiando la metodología, podríamos evitar que nuestra gente tenga que estar haciendo esa actividad, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos de pensar es en un proceso de eliminar la actividad, preguntarnos, y eso nos pasa mucho en los sitios donde toda la vida lo han hecho así, y cuando uno pregunta por qué, nadie sabe. Claro, si dicen, no, no sé, siempre lo hemos hecho así, ¿sí? Y nos damos cuenta que hay algunas actividades que quizás las hacemos y que no son necesarias. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es eliminación, ¿sí? Esto es como se podría decir que nosotros estuviéramos en un diplomado y tuviéramos un examen final, preguntaríamos sobre la jerarquía de control, ¿verdad? Y entonces la primera actividad debería ser buscar una eliminación, ¿sí? Solo permítame que yo veo que ya estamos casi que todos conectados, solo quiero hacer un último check de, Listo. de asistencia, perdón. Sí, les digo solo quienes no me aparecen en asistencia. Estuardo René, Carlos Raúl Cifuentes y Jonathan Andrés Morataya. Son los que tengo ahorita que, que no me aparecen, que no me aparecen ahorita conectados, ¿verdad? Estuardo René Varías. Ajá. Espérame, ahorita te digo, perdón. Voy a regresar al.
al archivo. Estorro René González. Estorro No René sé. González. Ajá. No está conectado Estorro René González, ¿verdad? Ni Carlos Raúl Cifuentes, ni Jonathan Andrés. ¿Sí? Va. Si estuviesen, es posible que hayan utilizado el enlace incorrecto. Bueno, perdón. Entonces, la primera situación debería ser eliminación, ¿verdad? La segunda sería sustitución, reemplazar el peligro con algo menos peligroso. Un ejemplo, un químico menos peligroso, ¿verdad? Eh, Antes era muy común que utilizaba la gente amoníaco para hacer limpieza de vidrios, ¿verdad? Pero podemos utilizar otro tipo de agente para hacer una limpieza de vidrios. Con eso yo le reduzco el nivel de riesgo, ¿verdad? A la operación. Eh, ¿Qué podría ser también? Un tema de aislamiento, ¿verdad? Separar a las personas del peligro, una barrera de seguridad que también son de las acciones que a veces nosotros solemos hacer, ¿verdad? El tema de guardas, ¿verdad? De protección, identificación, el tema de bloqueo etiquetado ayuda mucho en esto, ¿verdad? La parte de administración dice poner reglas, señalización, entrenamiento en el lugar. eh, Acá, estas se le podría decir que ya son labores un poquito más como administrativas o de procedimientos, ¿sí? Ya donde establece que, por ejemplo, yo para hacer alguna actividad tengo que hacer un checklist, por ejemplo, ¿verdad? Que cuento con lo necesario, que tengo las competencias. Y aquí normalmente cuando hablamos de medidas administrativas, normalmente en BPMs, ¿verdad? Se utiliza el principio de los cuatro ojos. No sé si lo han escuchado. El principio de los cuatro ojos. ¿No? ¿Le suena a alguien? No, ingeniero. ¿No? Bueno, el principio de los cuatro ojos tiene que ver con un tema de verificación, ¿verdad? Entonces siempre vale la pena que alguien ejecute y alguien verifica, ¿verdad? Si asigno a dos personas, una persona debería de verificar lo que la otra anota, lo que la otra verifica, lo que la otra observa, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a tener esa doble verificación. ¿Por qué? Porque el ser humano, pues, puede cometer errores, ¿verdad? Nos podemos distraer, nos podemos por alguna razón podemos, ya sea, eh, no sé, estar distraídos y marcar en la casilla o pensar que sí hay y no hay o asumir o por prisa, ¿verdad? Decir que todo sí, 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 cuando tal vez algo nos hace falta, ¿verdad? Pero si hay alguien que su rol es verificar, ¿verdad? Entonces él simplemente tiene que ir a ver que lo que él dice realmente sea cierto, ¿verdad? Si aquí dice que yo tengo que colocar una barrera física, ¿sí? Y aquel pone que sí la puso y el otro verifica que no está, el otro dice, no, esto no está, ¿sí? Entonces eso se le conoce como un principio de los cuatro ojos, ¿verdad? En la doble verificación o alguien adicional que pueda estar viendo eso. Por eso es importante que evitemos que solo una persona esté trabajando en ciertas actividades, sobre todo en los arranques, ¿verdad? Porque es necesario que, por ejemplo, ahí puede ser el supervisor el que haga esa verificación o puede ser un par que tenga las competencias para poder decir sí, esto es válido. Y por último, ¿verdad? Y por último, y ojo que esto es bien importante, entra el equipo de protección personal, ¿verdad? Ropa de protección, equipamiento, guantes, cascos, calzado. ¿Por qué creen que el equipo de protección personal es lo último que nosotros buscamos como una medida? A ver qué dicen. No sé si me escucha por ahí Luis, Jorge ¿Por Luis. qué? Porque digamos, perdón, ingeniero, No tengas pena, solo. buenos días. Porque digamos, lo primero que se debe buscar es mitigar las condiciones inseguras que puedan provocar el incidente o el accidente. Entonces, digamos, el equipo de protección personal es, digamos, como la segunda línea, digamos, ¿verdad? La primera línea sería mitigar las condiciones y la segunda sería usar equipo de protección personal. Digamos, primero va a eliminar las condiciones y luego el equipo. Muy bien. Sí, pues, digamos que por el tema de jerarquía de control deberíamos de haber probado algo antes de llegar a eso, ¿verdad? Pero imagínense que yo hoy eh, no tengo ganas de hacer mi análisis de seguridad. Entonces, decreto que todos tienen que usar casco en la fábrica. ¿Sí? Lo decreto, ¿verdad? Entonces todos usan casco. ¿Qué implicaciones tendría eso?
sea, yo le estoy dando EPP a todos, ¿verdad? O sea, es para el bien de ellos, ¿sí? Pero ¿qué implicaciones tendría tomar una decisión de ese tipo? Altos Costos, costos, ingeniero. ingeniero, de EPP. Así es, costos. Juan José, perdón. No, también ingeniero, costos y ¿cómo se llama? Se demeritaría la norma, ¿me entendés? Ya andar cargando casco, porque no se ha evaluado en qué zonas verdaderamente se necesita. ¿Entendés? Muy bien. O sea, yo haría, pues al final de cuentas, si pasa algo, yo estaría más tranquilo porque todo el mundo tiene casco aquí, yo a todo el mundo le doy casco, entonces si a alguien le pasa algo, no es mi problema, ¿sí? Pero no se trata de eso. ¿Por qué? Porque el equipo de protección personal, primero, como dice Estuardo y Juan José, representa un costo, ¿sí? Y es un costo que ya se vuelve fijo, ¿sí? Porque los cascos tienen un tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que estar manteniendo los cascos, tengo que estar renovando los cascos, tengo que dar entrenamiento en el tema de cascos. ¿Y saben qué es lo más triste? Que al final la gente no lo usa, ¿sí? Cuando deberían de usarlo, no lo usan, ¿sí? Eso es como los que andan en moto, ¿verdad? Con el casco en el codo, ¿sí? O sea, tienen un casco ahí que probablemente sea certificado DOT, pero igual no lo usan, entonces no tiene ningún sentido, ¿sí? Lo llevan ahí porque si un día lo paran, dicen, aquí llevo mi casco, ¿sí? Pero no se lo ponen porque no les gusta o porque no se quieren despeinar o por cualquier situación, ¿verdad? Pero el problema del EPP es que radica también en el tema del comportamiento y la conducta y disciplina de nuestro personal, ¿verdad? Que al final yo lo puedo dar, pero que lo usen es otra historia, ¿sí? Que lo sepan usar es otra historia, ¿verdad? Entonces, el equipo de protección siempre va a ser la última medida dentro de la jerarquía de control, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entramos a algún lugar y le dan a uno un casco y uno voltea a ver así como, ¿cuál es el riesgo acá? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo acá? O sea, ¿por qué es que tenemos que usar casco en un área abierta? ¿Sí me explico? ¿Verdad? No debería de ser necesario, ¿verdad? No debería ser necesario. Cuando nosotros entramos a un lugar con un tema de ruido, pero si la exposición va a ser, y más adelante lo vamos a ver con el tema de las tablas, eh, por muy poco tiempo, pues probablemente, y si no va a ser algo prolongado, pues no debería yo de tener ese tema de estar con el estrés de la protección auditiva, ¿verdad? Ahora alguien que su lugar de trabajo, ¿verdad? Todo el tiempo va a estar expuesto a, ¿verdad? Obviamente eso puede causar un daño, digamos, al sistema auditivo. Pero a veces, como dirían por ahí esa famosa frase, ¿verdad? Somos más papistas que el Papa, ¿sí? Porque nos ponemos más en ese tema, el calzado de seguridad, ¿sí? Todos usan calzado de seguridad, ¿verdad? Eh, pero digamos, para una persona que está sentada haciendo una labor de empaque donde no hay nada que le pueda caer sobre el pie, lo único que le estoy colocando es un calzado incómodo, ¿sí? Lo que probablemente necesito es un calzado que tenga buena resistencia o que sea antideslizante la suela, ¿verdad? Más que una punta de acero, no sé si me explico, porque en algunos lugares por default, ¿verdad? Aún las personas que están en empaque haciendo labores, vamos a decir, casi que domésticas, les queremos poner equipo de protección personal, entre ellas las botas de seguridad. Y ahí andan las chicas con las grandes botas, y ¿será que ese es un tema de necesario, ¿verdad? Pero como ya se ha vuelto moda, ¿verdad? Entonces todo el mundo, no, aquí miren, todos con su uniforme, todos con sus botas, todos con sus cascos, con sus tapones, y entonces ahí es donde se pierde un poquito el hecho de que nosotros podamos, y lo dijo Juan José, se desvirtúa un poco digamos, el estándar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos fuimos al extremo, ¿verdad? Entonces, el equipo de protección personal debe de ser necesario solo como cuando ya llegué yo a mi última barrera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunos lugares donde dicen, a partir de este punto, usted sí requiere obligatoriamente utilizar protección auditiva, pero antes no, ¿sí? Entonces no es necesario antes de eso. Pero si yo tengo que entrar a ese lugar, pues bueno, ahí sí me los pongo, ¿verdad? Ahí sí es un tema requerido, digámoslo así. Entonces, esta parte de la jerarquía de control es clave, ¿verdad? Entonces buscamos la eliminación, la sustitución, que muchos le llamamos a la sustitución
medidas de ingeniería o medidas técnicas, ¿sí? Porque ahí es donde entra el ingeniero a decir, bueno, miren, ¿saben qué? Aquí tenemos un tema de que, tema ergonómico, ¿verdad? Por levantamiento de cargas, ¿sí? Pero bueno, no puedo eliminar porque hay que cargar, eso hay que subirlo de un punto a otro, ¿sí? Pero de repente puedo sustituir de que sea una carga manual a utilizar una carga, por ejemplo, por medio de vacío, ¿sí? Por ventosas de carga, ¿sí? Entonces eso ya me hizo, la tarea sigue estando ahí, pero ahora el operador, en lugar de cargar el saco, lo que va a hacer es operar el equipo, ¿sí? Que va a ser mucho más sencillo. No sé si me voy dando a entender, pero esa parte es clave, que nosotros vayamos siempre en esa sintonía. Entonces, cuando ustedes encuentren un riesgo,